Bueno, por aquí ya todo preparado para recibir en unos minutitos a Fernando Botella. Vamos a hablar de su último libro, de Esencial, que lo tengo aquí conmigo. Esencial es un libro, es una joya, ¿vale? Es un libro que hay que tener cerquita para aprender cosas que son importantes, que son esenciales, pero que a veces se nos olvidan el día a día. Así que tener este libro cerca, la verdad es que es muy, muy interesante y muy potente. Hola Laura, ¿qué tal? Por aquí, ya acompañándonos. Muy bien, ahora ya se unirán más personas al directo. Si queréis consultar o hacer alguna pregunta, Laura, a Fernando, yo estaré atenta aquí para trasladarle también las preguntas que hagáis vosotros y que le podamos decir y compartir con Fernando. Bueno, Fernando Botella, me gustaría hacer una presentación antes de darle paso aquí conmigo, porque Fernando Botella es una persona, para mí un referente, sin duda alguna, un referente en el mundo del desarrollo personal y del desarrollo profesional. Él trabaja muchísimo como entrenador con directivos, trabajando el desarrollo de las empresas, con los equipos. Fernando Botella es biólogo de formación, es un experto, un grandísimo experto en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro, es un gran conocedor, es una persona que habitualmente está dando formaciones en escuelas de negocios, en universidades súper importantes como la Universidad de Harvard, una persona con una formación tremenda, pero a mí me gusta mucho destacar de Fernando que además de un gran curioso, de estar formándose continuamente, de seguir entrenando de una manera tan activa esa mente de aprendiz, Fernando también es una persona con una capacidad de asumir y de ser coherente con todo lo que explica en este libro para él probarlo. Primero en primera persona, experimentar y ver qué ocurre. Ahora vamos a ver qué ha significado para Fernando Botella escribir este libro, Esencial. Un libro, como os digo, una joya absoluta para conocernos mejor y para saber y descubrir grandes recursos y grandes tesoros que tenemos los seres humanos y que podemos trabajar en ellos si queremos. Esto es una elección siempre. Fernando Botella, además, como os decía, de un gran experto, un gran conocedor del sistema nervioso, del funcionamiento de nuestro cerebro. Es una persona que trabaja diariamente con equipos, con directivos, con directivas, entrenando y desarrollando toda su capacidad para que sean mejores líderes y además desde un enfoque humanista que me encanta, que comparto con Fernando y además tengo la enorme suerte de decir que además de ser un gran profesional, un gran mentor, una gran persona, es un gran amigo y eso para mí es un lujo y un honor. Así que ya veo por aquí a Fernando, son 7:30, vamos a darle paso, voy a decirle para que se pueda unir con nosotros. Voy a ver si te mando una solicitud. Aquí con nosotros Fernando en la pantalla, deseando de compartir esta conversación. Vamos. Ah, Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estás, tal? ¿Qué Karina? tal? Muy bien, Fernando, muy bien, muy bien. Aquí hablando de tu libro de Esencial, Muy bien, muchas gracias. compartiendo y bueno, con muchas ganas de compartir contigo Muchas sobre este gracias. libro. Qué Sobre este amable. libro, Fernando, que yo no lo puedo definir como un libro porque para mí es una joya que hay que tener cerquita diariamente para acordarnos de cosas importantes que compartes aquí. Y además lo compartes no solamente desde ese gran conocimiento que tú tienes, sino desde tu enorme experiencia y eso tiene un valor añadido enorme y absoluto. Así que de verdad que enhorabuena, felicidades y gracias mil por tu generosidad a la hora de compartir una joya como esta. Una vez más, yo me quito el sombrero contigo, me gustan todos tus libros, Fernando, todos tus libros, pero este Esencial ha sido para mí, me ha fascinado, me tiene fascinada. Cada vez que abro por cualquier página, sigo nutriéndome y aprendiendo sobre ello. Así que muchas gracias, de verdad, por compartir esto. No, gracias a ti. Gracias a ti por los comentarios que haces. Además, eres una persona que me conoce mucho y sabe que lo que estoy escribiendo ahí es lo que voy no solamente contando por ahí, sino cada vez practicando más en mi vida también. No con un aprobado absoluto, no con una nota buenísima, pero sí practicándolo todo lo que puedo.
y voy creciendo también en eso que cuento en el libro, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues es el libro que tocaba en este momento. Es el libro que para mí tocaba en este momento. ¿Eh? Qué bueno. Y nada, muchas gracias también a todos los lectores, porque bueno, vamos a entrar ya en tercera edición esta semana, Oh, con lo cual, pues te oh, puedes imaginar, estoy muy contento, muy contento. Y eso enhorabuena. que todavía faltan hacer muchas ciudades de presentación, que ahora te contaré, pero bueno, aún así ya vamos a tercera edición. La verdad es que muy, muy contento, muy feliz Qué con la bien. acogida y el feedback que estoy teniendo. Y ojalá que llegue a muchísimas personas porque es un libro muy nutritivo. Todo el tiempo te está aportando algo de mucho valor y que se nos olvida muchas veces, yo decía antes en tu presentación, se nos olvida en el día a día aterrizar cosas que son las realmente esenciales, que son de las que vamos a hablar tú y yo ahora. Y Sí, fíjate que casi te has adelantado a una de mis preguntas porque tú decías, este libro lo he escrito ahora porque tocaba. Y yo te quería preguntar por qué este libro precisamente en este momento de tu vida. Fíjate que hemos sí, coincidido. sí, porque es algo que no es que haya descubierto ahora, pero es algo que he llegado a un nivel de iluminación más potente o más fuerte ahora. Ahora no es ahora este año, ahora es en estos últimos años, pero es ahora. La palabra ahora es una palabra que se repite mucho durante todo el libro, como tú sabes muy bien. Esto ahora lo sé, esto es ahora cuando lo sé, ahora es cuando lo sé. Voy combinando palabras, pero mucho, mucho así, ¿no? Este libro originalmente se tenía que haber llamado así, ahora lo sé. Porque en el fondo lo que pretendía con Esencial es compartir sin más ánimo, simplemente compartir sin querer dar lecciones de sabiduría a nadie, ¿no? Pero compartir pues cosas que yo he descubierto que ahora sé y que antes las sabía pero de otra forma o no las sabía, ¿eh? O las sabía de una forma mucho más distante, más lejanas a mí, ¿no? Las sabía más porque veía a otros que las hacían o a otros que le daban más valor. Y yo he ido creciendo, también profesionalmente, he ido creciendo en este mundo del desarrollo personal, ¿no? Al margen de que me dedique al mundo de las empresas y de los líderes, etcétera, pero en todo lo que es el desarrollo personal y tocaba esencial, porque al final el ahora lo sé tiene mucho que ver con lo que verdaderamente importa y que en mi modesta opinión y humildad entiendo que debería de importar a las personas, ¿no? Debería de importarnos cada vez más a todos, ¿no? Y eso es lo que pretendo compartir en esencial, fundamentalmente. Lo pretendes y lo consigues, ¿eh? Además, absolutamente. Es un libro súper completo. Te lo prometo que leyendo tu libro yo decía, es que creo que Fernando no se ha dejado absolutamente nada. O sea, ha puesto Te voy a contar una todo lo anécdota. Ya que me importante dices eso, aquí. ya que me dices eso, te voy a contar una anécdota que no he contado en ningún sitio, o por lo menos no así que me acuerde ahora en ningún sitio públicamente, ¿no? Este verano, este libro de Esencial lo escribí el año pasado, ¿no? Entre el año pasado y un poquito del anterior, que empecé con las primeras ideas y tal, ¿no? El libro salió, como tú sabes muy bien, a mitad de mayo y en verano empecé a escribir mi nuevo libro, que será el siguiente, ¿no? El que tendré el año que viene, seguramente a mitad del 25. Y cuando estaba escribiendo el nuevo libro, que ahora no voy a contar de qué va, pero estaba con ello escribiendo, me aparecían como textos que me faltaban en esencial. El nuevo libro que estoy Ah, escribiendo no va de esto, pero me aparecían en mi cabeza escritos, ganas de escribir cosas eh, que, mm, que bueno, que me recordaban más a esencial, que me preguntaba, ¿y esto por qué no está en esencial? Y lo guardaba ahí como una especie de cajón del ordenador, ¿no? Como una especie de archivo. Y lo iba guardando, guardando, guardando hasta que tomé la decisión de escribir dos libros a la vez. Y estoy escribiendo dos libros a la vez y con lo cual, fíjate si faltan cosas en esencial que me está saliendo casi, me atrevería a decir que, no se va a llamar así, ¿eh? Pero me atrevería a decir que será como una segunda parte de qué todas. bueno, O sea que qué bueno. sí que han Sí salido que hay cosas más, todavía por sí ahí, que hay sí que más, han sí que hay quedado más. cosas, sí, Pues sí que han quedado. yo te voy a poner en una situación, espero que no demasiado complicada, pero a mí me apetece buscar un poco esa idea, porque Mm, además tu libro se llama Esencial, pero luego el subtítulo se llama Una luz de inspiración para vivir atento a lo que importa. O sí, sea, que hay muchas palabras que son brutales, ¿no? Esta luz, esta inspiración, vivir, mm, está atento y lo que importa. O sea, todo mm, el subtítulo sí, acaba dándole realmente forma a lo que queremos o lo que tú quieres expresar aquí en Esencial. sí, Fernando, mi idea es, tu libro se ha dividido en tres partes, ¿eh? Hay tres sí. partes claras divididas en el libro. Si tú tuvieras que coger o escoger tres cosas que para ti serían las más esenciales,
¿por qué te decidirías? ¿Por qué 3 cosas te decidirías? Ahora te contesto, Karina, pero hay una definición, en mi opinión, o un concepto detrás de lo que es esencial, y es que no se distinguen, no hay límites, no hay fronteras, no se distinguen realmente entre unos capítulos y otros del libro. Aunque yo lo haya dividido en 3 partes, si tú practicas el silencio como uno de los elementos importantes que yo cuento en el libro, ¿no? En la primera parte, pues eso tiene mucho que ver con que puedas seguramente encontrar más momentos oceánicos que está en la segunda parte. Es Sí. decir, en realidad no hay una línea divisoria entre un capítulo y otro capítulo, entre una parte y otra parte, en la vida real de uno cuando practica lo esencial, ¿no? Entonces, Vale. por puro concepto, elegir 3 que tengan más importancia que otros es complicado porque todos tienen un nivel igual de importancia, todos realmente están absolutamente interdependientemente ligados, ¿no? Ujú, Si no, no ujú. tendría sentido, ¿no? Pero si quieres que te destaque 3 aquí, hoy, ahora, que podría mañana si me hacer la pregunta decirte otros, te lo digo con total claridad, porque depende de cada momento, como me pille en la situación, ¿no? Yo en estos momentos hay uno que destacaría y que tiene que ver además con un podcast que acabo de hacer y que acabo de publicar dentro de los podcasts míos de Esencial, y me apetece mucho compartir aquí, que está en la segunda parte del libro, que es la ternura. O sea, Mm, yo cada vez estoy descubriendo que cuando soy más tierno con todo lo que me rodea, para empezar conmigo mismo, y la ternura es como una muestra de amor absolutamente incondicional, pues encuentro muchas más cosas de las esenciales que se me escapaban y de las que hablo también en el libro. Entonces, uno de los que elegiría sería ese, la ternura, ¿no? de Otro de acuerdo. los que elegiría, por no enrollarme con mucha profundidad, sería el que te he nombrado de momentos oceánicos. Y también tiene que ver con el momento actual que estoy viviendo, ¿no? Ahora estoy en una situación post vacaciones de verano muy, muy, muy de estar en la carretera, de estar de un sitio a otro, corriendo de un lugar a otro, haciendo un montón de cosas. Pero estoy intentando que en cualquier lugar donde esté haya momentos oceánicos. Yo en la presentación del libro, en uno de los monólogos que hago, explico lo que significa un momento oceánico y por qué es importante crearlos, no solamente esperar que lleguen. Y me he puesto como labor en mi vida también crearlos, ¿no? Estoy en esa fase de crear muchos momentos oceánicos cada vez que puedo a lo largo del día, ¿no? O por lo menos de poner conciencia para que los que me llegan los viva de una forma muy oceánica. Un momento oceánico, para la gente que nos esté escuchando y no sepa a lo que nos referimos, es ese momento donde el tiempo pasa sin darte cuenta, donde estás muy atento y donde le sacas el mayor partido posible a ese uso del instante en el que estás, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la segunda, ¿no? Y luego hay una gota de luz que me gusta mucho y que tiene que ver con la mente de mono versus la mente de monje. Y esa te la destacaría ahora, ¿no? Porque precisamente por lo que te digo, de ir corriendo de un lugar a otro, de las situaciones en las que estoy, ¿no? Estoy intentando hacerlo todo, a diferencia de otros momentos de mi vida, este mismo año, en los que he ido con la misma velocidad y corriendo también de un lugar a otro y haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, pero he ido muchas veces más con una mente de mono y no con una mente de monje. Y ahí hago una diferencia en gotas de luz, en una de las gotas de luz, entre la mente de monje y la mente de mono, e intento aplicarme la mente de mono. No siempre lo consigo al 100%, obviamente, pero intento trabajarme eso. Entonces, como son 3 momentos que estoy viviendo ahora, son los que te destacaría. Mm. Pero son absolutamente ligados a tantos otros que cuento durante todo el libro, ¿no? Bueno, como tú muy bien dices, Fernando, realmente hay un hilo conductor, ¿no? Que es Ah, todo el libro. Tiene sentido en el momento que entiendes el concepto de lo que tú quieres trabajar, ¿no? Pero me parece muy importante porque, fíjate que para mí hay una palabra que tú has dicho, estoy intentando elegir, mm, estoy intentando encontrar, no sí, esperando que me llegue, sí, sino proactivamente buscando yo que eso se produzca, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que a mí me gusta tanto, no de este libro, sino de todos tus libros, y es que tú siempre invitas a las personas a que asuman ese compromiso para ser mejores, para conocerse sí, mejor, para conseguir superar retos y en este caso con Esencial también para darse cuenta de aquello que es importante para nosotros y para nuestra vida, ¿no? Y que parece que no, pero que se nos olvida continuamente por la cantidad de ruido y por la cantidad de cosas que vamos haciendo en el día a día. Así que me encanta esto que tú dices de todos los días, ahora que la vida empieza otra vez a ser un reto, porque cuando estamos en la playa y estamos tranquilos, ahí como que aparece con más facilidad esos momentos oceánicos, como tú decías, que me gusta muchísimo el concepto, mm, pero qué retador es cuando ya empiezas a entrar en el día a día, otra vez empiezas a tener cosas que hacer y tú dices, venga, no, voy a intentar acordarme
de todo lo que lo que he puesto en este libro para practicarlo, porque al final Sí, esto es un libro que invita a la práctica absolutamente. totalmente, totalmente. Como te decía al principio, es un libro que, como tantos otros, escribí también para mí. Es una guía para que a mí me vaya mejor mi propia vida. O sea, así lo digo, no me importa, ¿eh? Por eso hago tantas referencias en el libro de ahora lo sé, ¿no? Ahora lo sé, ¿no? El ahora lo sé, tú lo matizo, como tú has leído, Karina, lo matizo muchas veces diciendo ahora lo sé porque ahora lo practico, ahora lo sé porque ahora hago esto cada día, ahora lo sé porque casi siempre tiene una coletilla de llevarlo a la acción, ¿no? No es el saber de saberlo, porque el saber de saberlo, pues para escribir un libro como el mío lo puede escribir cualquiera, lo digo de verdad, cualquiera lo puede escribir y lo puede escribir leyendo otros libros, sacando información, cogiendo buena biografía y bibliografía, y biografía me refiero de gente que lo hace, y copiándolo y poniéndolo, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Bueno, yo lo que he pretendido es realmente llevarlo a la acción en el sentido de que son cosas que yo practico, que yo estoy haciendo, que a mí me funcionan, que me han venido bien, lo cuento de una forma sencilla, contando ejemplos míos muchas de las veces, haciendo referencias a terceros, pero qué me lleva yo a mi vida de eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más ilustrativa, ¿no? Porque de alguna forma, como digo al principio del libro, es una invitación a que tú pienses qué te puedes llevar de aquí, qué te puede ayudar, ¿no? Dentro de lo que es la importancia de la propia vida, que es estar vivo, no es más, es entender que esto es un regalo. O sea, es así de Eso sencillo, ¿eh? es. Los cuatro Sí, monólogos que hago en la presentación mía, que son cuatro monólogos que tres de ellos son absolutamente improvisados, los hago de forma absolutamente diferente en cada sitio. Mañana, no, pasado mañana estaré en Sevilla y los haré ahí de una determinada forma diferente a otro sitio. Hay cuatro. El monólogo número 3, ese sí que es de presentación del libro y todo eso, que siempre tengo algún invitado y todo esto. Allí en Sevilla estará Alonso, que está por aquí, Alonso Pulido, y estará conmigo allí en Sevilla. He tenido invitados en todos los sitios, al cual le estoy muy agradecido porque ha querido acompañarme, y también José Luis, que lo ha organizado Fuentes. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que los otros tres monólogos son absolutamente improvisados, es lo que en ese momento me qué sale, bueno. lo que yo quiero contar en ese momento, Mm, ¿sabes? mm, Y duran cada uno, le doy una duración de unos 10 minutos, es decir, que tengo que estar contando cosas durante 10 minutos. ¿En qué me baso para poder hacer eso? Pues en la experiencia que estoy viviendo. O sea, me está no siendo tan difícil compartirlo con el público que viene a ver la presentación, porque en el fondo lo que estoy haciendo no es tanto solamente contar y hablar del libro, sino contar experiencias y invitaciones. Bueno, pues la invitación más importante que está presente en los cuatro monólogos, incluyendo el del libro, es que hemos venido a la vida a vivirla y se nos olvida. Y eso es lo más esencial. Lo más esencial es que esto es un puñetero, en el buen sentido de la palabra puñetero, regalo al que no le hacemos ni puñetero caso. total. Y lo que tenemos es que hacerle mucho más caso a este regalo, ¿no? De la propia vida. Sí, sí, sí. Bueno, subrayo, ¿eh? Subrayo eso de que la vida es un regalazo y Mm. se nos olvida continuamente porque la mente de mono, como tú Sí, bien decías, está dando saltos para un lado y para otro y se olvida del aquí y el ahora. Me encanta sí, eso que dices de hacer la presentación estando presente, sí. porque va totalmente en coherencia con lo que tú eres Mm. y con lo que tú haces y por supuesto no podía ser de otra forma con esta presentación de tu libro. O sea, vibrar en ese momento, qué es lo que te está, ese momento, ese instante te está transmitiendo para tú dar eso que ya Totalmente. está. Y efectivamente lo haces desde la coherencia, porque es algo que tú vives, que tú trabajas y que estás haciendo contigo mismo, con lo cual, qué mejor forma de poder inspirar a otras personas que desde el ejemplo propio, ¿no? No te estoy contando una cosa que he leído, no te estoy contando una cosa que he estudiado, te estoy contando una cosa que yo pongo en práctica cada día de mi vida para poder hacer lo que realmente quiero, que es vivir más desde la esencia, ¿no? Sí, Bueno, eso es. yo Eso comparto es. esa filosofía porque además tengo la enorme fortuna de haber tenido conversaciones contigo que me encanta compartir y lo hemos hablado en muchas ocasiones, Sí, ¿no? Qué importante darnos cuenta del regalo que es la vida y de apreciar. Hay una cosa, Fernando, que tú dices en tu libro y es que muchas veces nos empeñamos en buscar cosas en momentos, idealizar un poco los momentos, ¿no? Pero es que la vida son los pequeños momentos de lo que nos pasa claro. en el día a día, ¿verdad? Claro, yo soy muy partidario de que si llega un gran evento a tu vida, el amigo de tu vida, la novia que esperabas, el maestro que te encuentras y que no sabes ni cómo has tenido esa grandísima suerte de encontrarlo y tal, lo celebres. Yo Claro, estoy a favor de celebrar todo. Las cosas muy grandes sí estoy a favor de celebrarlas. El problema es si tenemos que estar esperando a que eso llegue.
No, yo creo que hay cosas mucho más pequeñas en lo cotidiano, que es donde realmente está el valor de la vida, ¿no? De todo lo que es estar aquí, ¿no? Estar aquí, ¿no? Eso, En este momento. eso. Y yo ahí es donde pretendo poner foco en lo esencial. Y luego crearlo, porque es que si tú no lo creas no sucede. Entonces hay mucha gente esperando cuando la realidad es que la realidad es que lo que tenemos que hacer es crear nosotros esas circunstancias, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es fácil a veces decirlo, es mucho más Sí. difícil llevarlo a cabo, pero yo invito a la gente a que lo haga. Y en la presentación del libro estoy durante una hora que dura más o menos la presentación con música en directo, luego hablamos de eso si tú quieres, improvisada también y todo esto muy chulo, pero estoy haciendo un performance. Y estoy haciendo un performance que tiene que ser improvisado porque la vida es improvisada. Este libro no podía contarlo con diapositivas, ni con un PowerPoint, ni con nada, tenía que contarlo de otra forma. Entonces me he tirado a la Absolutamente. piscina de los monólogos y ha estado muy bien. Es un gusto siempre escucharte, Fernando, porque Preguntan por aquí por el además, título, sí, preguntan de por la aquí por música. el título de la... no existe, o sea, no existe, se llama Esencial, la hemos hecho nosotros, es la letra mía, Exacto. le ha puesto la música un amigo mío que se llama Ovidio y la letra es nuestra, pertenece a nosotros, a la sastrería musical, a nuestra productora. Entonces, Victoria, muchísimas gracias, me alegra mucho si te gusta, pero es nuestra, no está nada más que en el podcast y no la vas a poder encontrar en ningún otro sitio. En Eh, el podcast y en la en presentación de la presentación, Esencial, en si la tiene la presentación habrá oportunidad, música en la directo, sí, próxima sí. decían en Sevilla, ¿verdad, Fernando? Que La es próxima es en Sevilla, que es este jueves, el día 10. este jueves, pasado Después, la mañana. semana siguiente, vamos a Valencia, Ajá, el día 16. La semana siguiente vamos a Albacete, a Murcia, perdón, la siguiente a Albacete. Tenemos previsto Valladolid y Mallorca, que están ahí también cerquita. Acabamos de estar en Barcelona, se ha llenado, ha sido un exitazo bestial. En Barcelona fue un qué bueno. exitazo bestial. Antes de verano lo hicimos en Madrid, Alicante, y con muchas ganas de ir a Cádiz, querida, con Por muchas ganas de ir supuesto, allí, ahí de ir estaremos a ahí Cádiz y de apoyando estar por para allí hacer también. esa presentación Sí. aquí realidad y tenerte y disfrutarte de nuevo, ¿eh? Muy prontito Estaremos también por girándola aquí. hasta finales de enero. O sea, faltan Vale, algunas fechas ok, por cerrar y hasta finales de enero aproximadamente estaremos llevándola por todos los sitios donde nos llamen, ¿no? Pero fantástico. bueno, ahora tenemos unas Pues qué fechas muy bueno. chulas porque son ciudades que yo tengo mucha gente que me sigue. En Murcia hay mucha gente, en Albacete, que lo vamos a hacer además en una escuela de negocios en Albacete, coincidiendo con un MBA. O sea, tengo mucha ilusión porque vamos a Qué sitios muy bueno. chulos y la de Sevilla va a ser un espectáculo porque estamos apoyando a una fundación, todos los libros que se vendan son para la Fundación Más, para un tema de salud mental de allí de Sevilla y Wow. estoy muy muy contento porque la expectativa es muy grande, que venga mucha gente y estamos muy contentos realmente, muy Qué contentos. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, hay un concepto Sí, en el libro que yo creo que al final envuelve todo lo que tiene que ver con lo esencial que tú comentas y es el amor, pero el amor sin condiciones, el amor sí, incondicional. sí, Eso es para mí evidentemente lo que lo envuelve todo, pero es una tarea, ¿eh? sí, Es una tarea. sí. Hay un reto importante ahí. Es una tarea muy grande. A ver, la palabra misma que le acompaña a la palabra amor lo dice todo, incondicional, es decir, sin condiciones. Eso es. Cuando el amor tiene condiciones ya no tiene la misma, en mi opinión, ya no tiene la misma fuerza, la misma valía, no sé cómo llamarle, ¿eh? No tiene quizás la misma autenticidad en algunos casos, etcétera, ¿no? Yo creo en el amor incondicional en todos los casos de amor. Empezando por el amor romántico, y terminando por el amor entre amigos, o el amor a tus hijos, o el amor a tus padres, a la familia, etcétera. Cualquier tipo de amor, ¿no? El amor por tu trabajo, el amor por todo. Porque cuando es incondicional siempre das tu mejor versión. Y cuando es incondicional no requiere de fronteras, no requiere de límites, cuando es incondicional no tiene condiciones, lo cual a veces se entiende mal, porque eso no quiere decir que no lleguemos a acuerdos donde se centra el amor nuestro, ¿vale? Exacto. Yo quiero mucho a mi hijo y no quiere decir que no haya límites en la educación con él o que pueda hacer lo que cuando es muy pequeñita, cuando es muy pequeñito, lo que le dé la gana. No, no confundamos las cosas, que no es lo mismo. Es la energía que nos une es la que no tiene condiciones. Me encanta. Entonces, eso hace que cuando somos papás, somos parejas, somos amigos y estamos en cualquier tipo de relación, en la relación profesor-alumno, maestro-alumno, discípulo y en cualquiera de todas las direcciones posibles de relación que existen entre los seres humanos, el amor incondicional lo que hace es que es un amor más puro, porque no estoy haciendo nada esperando que me lo devuelvan. No Claro. estoy haciendo nada porque es que tengo que hacerlo hoy, pero mañana no.
no esté haciendo nada porque a cambio esté ganando algo en términos de financieramente hablando. Es decir, no, estoy haciendo esto porque me gusta. ¿La consecuencia es que me pagan? Fantástico. Si yo llego a dar una sesión en una aula, en una clase, y luego con amor incondicional voy a dar mi mejor versión, voy a hacer lo mejor que pueda en ese momento. Puede ser que a lo mejor a la gente no le guste, pero voy a hacer lo mejor que pueda y para lo que mejor esté preparado en ese momento. Que luego me pagan una sesión o me pagan una conferencia o tal, pero eso es una consecuencia, eso no es por lo que lo hago. O sea, no es el motor fundamental es el amor incondicional. Claro, eso me lleva muchas veces también a que sí, es verdad que no, me cuesta mucho decir que no a muchas cosas, porque estoy en casi todo, y no todo realmente es porque tenga una base de negocio o de empresa o lo que sea, ¿no? Estoy en muchísimas cosas. Pero me gusta, o sea, es que eso es lo que me gusta, es que me gusta entregarme y me gusta realmente entender qué significa ese concepto de incondicional. Y eso no quiere decir que yo admita todo y que todo sea válido ni nada de eso, ¿eh? Claro. Claro, claro, porque en ese amor incondicional también está el amor hacia nosotros mismos y ahí Entre otras tenemos cosas, sí. también que aprender Sí, a sí. hacer las cosas desde ahí, ¿no? Pero qué Si buena alguien no se esa ama a sí energía, ¿eh? mismo, acabas de tocar un tema que es muy profundo, porque no solamente es para el amor, es desde el concepto de la autorrelación, el autoconocimiento y la autovaloración, que también en Esencial hablo de ello, que es la base para que todo lo demás que hay en este libro que se llama Esencial funcione. O sea, nada de todo lo que hay en el libro va a funcionar si no empieza por uno mismo. Ni el amor incondicional ni nada. Es decir, el libro está de alguna forma también diseñado para que el lector comprenda que todo aquello que yo como autor cuento o comparto nace de la necesidad absoluta de que seas tú la primera persona, en primera persona, quien lo viva. Porque si no es Total. contigo mismo con quien lo vives, todo lo demás pierde el sentido. Todo. Completamente de acuerdo, absolutamente, absolutamente. O sea que ese amor tiene que empezar directamente por nosotros para poder empezar a aplicar al resto, Sin duda, ¿eh? Al resto de lo que nos venga. Luego hay sin un duda. símbolo, Fernando, que yo, por cierto, hoy es 8 de octubre y coincide con el símbolo que tú y yo nos fascina, que es el infinito. O Sí, sea, sí, no sí, sí. podíamos grabar en mejor día Qué bueno. que No, un 8 porque es que yo soy fan absoluta de ese símbolo. Yo sí, creo que tenemos siempre posibilidades o podemos encontrar oportunidades si sí, somos capaces de trabajar en ello y entrenarlo, que esto no sí. viene solo, ¿eh? Tú sabes que a la gente que yo quiero y que me importa, siempre les suelo mandar con los WhatsApp y tal infinitos, ¿no? Es un símbolo que suelo utilizar. Eh, Para mí ese símbolo es que representa no solamente lo ilimitado, es decir, lo que el infinito indica, ¿no? Que es que no tiene fin, ¿eh? Por eso es Así. infinito, ¿no? Que sí, eso también lo representa. Representa algo más, representa eh, eso que muchas veces hemos llamado la mente de estar continuamente aprendiendo, creciendo, es el hambre por todo lo nuevo, el hambre por estar aquí, el hambre por vivir un día más, por estar una hora más sacándole el mayor partido a esa hora. Representa la insatisfacción, pero bien entendida, que muchas veces la gente no lo entiende bien. Es la insatisfacción poderosa, positiva. La insatisfacción de que aunque algo lo sé, quiero todavía profundizar más. Es el hecho de sentirse uno siempre pues con ganas de, aunque haya periodos necesarios de descanso y silencio, que también son muy nutritivos, igual de nutritivos, pero con ese secreto fundamental del infinito, que es el estar abierto a todo lo que está por llegar. Entonces yo cuando a mucha gente que la quiero, que tal, le mando un infinito, el mensaje que hay al lado del infinito, normalmente cerca de un corazón o de un besito, o de cualquiera de estos iconos que nos ponen en las redes sociales y en los WhatsApps y todo esto, el infinito lo que indica es todo por hacer. O sea, es el mensaje Eso es. de nos queda todo. O sea, no te preocupes que nos queda todo. Tú y yo hacemos una conferencia juntos y tal, y luego te mando un beso con un infinito. En el fondo lo que te estoy diciendo es, primero un beso y gracias y tal, y por otra parte nos queda mucho más, ¿eh? O sea, esto no ha hecho más que Total. empezar. Es como el mensaje ese de y más allá, ¿no? Como decía el de la Hasta el película esta de infinito y más hasta allá, el infinito y más allá, ¿no? efectivamente, Esas vías. efectivamente, Sí. exactamente. Pero además es que cuanto más indagas, descubres, porque todos los términos que tú hablas, ahora hablaremos de algunos concretos como la aceptación, que es un Mm, temazo, el de la mm. aceptación, pero todos aquellos hablabas de esa capacidad de ser amables, de practicar la ternura. Es que cuanto más te abres a eso, más te das cuenta de todo todavía lo que queda por hacer Claro. y por Sí, sí. descubrir, y como te voy a decir, desde un punto de vista positivo. Sí.
Desde un punto de vista de animarme, de ilusionarme, de decir, bueno, es que he llegado hasta aquí, pero y todavía lo que puedo llegar a recorrer. O sea, el recorrido, por ejemplo, del querernos a nosotros o el autoconocimiento, para mí es infinito. sin duda. Porque siempre estamos cambiando, siempre estamos aprendiendo y poner el foco en eso, que es una invitación absoluta que tú haces aquí en Esencial, en esos conceptos, te anima a seguir dándote cuenta de que, wow, o sea, ¿cómo puedo seguir elevando Sí. toda la energía que hay aquí, ¿no? Que aflora de este libro, bueno, que Para aflora mí de una es, conversación contigo, porque siempre que hablo contigo me elevas la energía y, positiva. Y Karina, bueno, gracias, lo primero, ¿no? Pero Karina, es el elemento base de entender lo que es el mundo zen, ¿no? Y el mundo Sí, que tiene que ver sí, con, más allá de culturas, de budismos, de sociedades concretas, sí, sí, etcétera, ¿eh? Es sí, entender sí. la mente de discípulo, la mente de principiante que decían en el zen y que yo hace muchos años que empecé a utilizar ese concepto en otras áreas profesionales mías, como tú sabes muy bien, ¿no? Y esa mente de principiante, esa mente zen, esa mente llámale X, de discípulo, es la mente que realmente me interesa. O sea, no me interesa la mente que cree que ya lo sabe. En mi libro Cómo entrenar la mente, que tú conoces también muy bien, Mm. pues en ese libro yo hablaba de que yo soy un ignorante exponencial. Y estoy encantado, hablaba de la exponencialidad y estoy encantado de presentarme como un ignorante absolutamente exponencial, ¿no? Porque es que es lo que más me interesa realmente de lo que es mi vida, te diría que profesional, por una parte, pero también personal. Entonces, vivir con una mente de infinito es un paralelismo, no es un sinónimo, pero es un paralelismo a entender la mente de aprendiz. Y Totalmente. para mí eso es clave, porque además, ¿sabes lo que me permite? Me permite muchas cosas luego cotidianas. Escuchar diferente a la gente, no quiere decir que siempre lo haga bien y que siempre esté atento a todo. Hay veces que tengo tantas cosas en la cabeza como todo el mundo que no soy lo que me gustaría ser, pero, pero es verdad que me permite escuchar mejor, escuchar de verdad para darle significado a lo que me están diciendo. Luego puedo estar de acuerdo o no, pero darle significado, entender por qué, me permite empatizar mejor, me permite no tener que traer tanto juicio, o traer el juicio en el momento adecuado, pero en un momento inadecuado, previo a que antes de que me digan lo que me tienen que contar, me permite observar, me permite contemplar la realidad y por lo tanto acercarme más a ella. O sea, me permite quitar vicios o filtros de la percepción que nacen de las identificaciones y las creencias que me tienen ciego como a todo el mundo. Entonces cuando quito esos telones, esos velos que no me dejan ver lo que hay detrás, veo mejor, observo mejor con más claridad, llego a mayor claridad y desde la mayor claridad tomo mejores decisiones y me va mejor conmigo y con los demás. Entonces, claro, todo eso ¿de dónde viene? Pues todo eso viene de tener una mente realmente de discípulo, de cuando uno tiene una mente más limpia a la hora de relacionarse con el mundo en el que vive y por lo tanto con las personas y con uno mismo, ¿no? Yo creo que Y, esa es la clave. Esa es y la vuelve, clave que hay detrás de ese símbolo y es la clave de una de las esencias fundamentales que cuenta el libro y es la clave de mucho de lo que nace todo lo que es luego prácticas que se pueden llamar meditativas y que tienen que ver con el mundo este de buscar sentirse uno mejor con uno mismo, ¿no? Yo creo que está ahí el fundamento. y vuelven a cohesionar, ¿eh? El amor incondicional con esa mente de aprendizaje Claro. infinito. O sea, para mí hay una cohesión absoluta, como tú dices, todo el libro, conforme lo vas integrando, no solamente leyendo, sino conforme lo vas integrando, van empezando a encajar todas las piezas, ¿no? Porque al final es la esencia de lo que tú querías también traer a este libro, ¿verdad? Fíjate que una anécdota que te voy a contar también, que a veces me gusta en estos directos contar anécdotas que no cuento normalmente. Este libro en la contraportada, el primer texto que escribí yo no sé el que hay. El primer texto que escribí para la contraportada eh, tenía algo así como esto no es un libro, es un puzzle, por todo eso de las piezas. Y no lo hice porque yo ya había utilizado esa fórmula a la hora de escribir, cuando en Cómo entrenar la mente escribí esto no es un libro, es un gimnasio. Entonces, por no repetir una fórmula, esto lo digo así abiertamente, que no me importa reconocerlo aquí en tu directo, por no repetir una fórmula que ya había usado y que ya era más o menos el mismo carácter, en esencial guardé ese texto y nunca se publicó, nunca está en la contraportada. Pero lo que a mí me apetecía es decir, esto que tienes en la mano no es un libro, es un puzzle de ideas que todas están relacionadas entre sí y que lo importante es en la vida, sabiendo que siempre te van a faltar piezas, trabajarte y trabajar tus relaciones con los demás para construir el puzzle. No Y, era y exacto el texto, no era exacto el texto, pero iba por ahí. totalmente
porque quizás, como tú dices, no has querido repetir el concepto, pero aquí se sabe que es eso. O sea, se sabe que Sí, esto es ir trabajando pieza a pieza y una invitación todo el mm, tiempo, arrojarte una luz, ponerte en disposición a decir, empieza entrenando por aquí. sí, Empieza trabajando en este tema. Esto no sale solo, esto hay que trabajarlo, pero trabajarlo en el sentido positivo de la palabra trabajar. O sea, en mm, el sentido de que cada vez que tú empiezas a trabajar en cualquiera de los conceptos que aparecen en Esencial, vas a ver cómo tú vas aprendiendo y mejorando. O sea, es una invitación preciosa a ser mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Pero yo te he hablado de una palabra, Fernando, mm, que para mí es retadora todo el tiempo y es la aceptación. sí, Tú la haces de una forma sencilla, la explicas fantásticamente con tu sabiduría, pero qué complicado entrenarnos sí, para aceptar incondicionalmente lo que pasa. sí, 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 hay que entrenarse, ¿no? Bueno, en el capítulo lo que pretendo decir es tres claves, nada más. Al final se podría escribir un libro entero sobre Sin aceptación. Bueno, en duda. realidad se podría escribir un libro entero seguramente sobre casi todos los temas que hay en Esencial, Sí, ¿no? sí, sí. Pero la aceptación es uno de los elementos básicos, ¿no? A la hora de enfrentarnos a esto que marca la esencialidad de la vida, ¿no? La mayor parte de las veces, cuando hablamos de felicidad o cuando hablamos de bienestar o cuando hablamos de todas estas grandísimas palabras que todos perseguimos y que salen bueno, en tantos libros, revistas, conversaciones, programas, en Mm, todo, ¿no? Incluso esa felicidad edulcorada, ¿no? Da igual, incluso la que no es ni siquiera real del todo, ¿no? Me da igual, ¿no? Pero en todas siempre hay un componente que digamos que es para mí, en mi opinión, el básico y que yo le he llamado, y por eso empecé el libro con ese capítulo, en el primera de las partes le he llamado Esto es lo que hay. Y, exactamente. y parece una chorrada, un básico, pero es que es un básico de los que no quiero prescindir. Cuando alguien entiende que esto es lo que hay, no significa absolutamente, como sabes muy bien, que se resigne a que eso tiene que ser así, pero respeta la condición que está pasando en ese momento. Entonces, ¿cuál Eso es es. la clave fundamental de la aceptación? La primera clave, el respeto. ¿Por qué es importante el respeto? Porque respetar implica comprender que esto es lo que está pasando. Entonces, te guste o no te guste, lo hayas decidido tú o no lo hayas decidido, te hayas equivocado tú y se han equivocado otros por ti, te llegue por tu propia biología o te llegue porque la vida te lo pone delante. Me da igual que sea positivo o negativo. Califícalo y clasifícalo como quieras. Pero la realidad es que esto es lo que hay. Entonces, lo primero es respetar la realidad. Cuando se respeta la realidad, uno empieza a conectar con el bienestar. Porque el problema es que estamos todo el día luchando contra la realidad. Eso Y como es. estamos luchando contra la realidad, la cantidad de esfuerzo, de energía y de estupidez que gastamos los seres humanos es bestial, ¿no? Entonces, la aceptación tiene un primer componente que es el respeto por lo que hay. Y desde ahí, que eso es lo importante, esto es lo que hay, es cuando uno se puede plantear qué sí se puede hacer o qué sí puedo hacer yo. Y desde ahí es de donde uno nace el concepto verdadero o se involucra en el concepto verdadero del cambio, de la transformación, de hacer que las cosas sean diferentes, de hacer que yo, si no puedo cambiar algo, al menos al aceptarlo, cambie otras cosas que me permitan estar mejor en esa circunstancia que no puedo cambiar, etcétera, etcétera. Es donde puedo construir. Pero no se construye fácilmente y desde luego en un entorno de bienestar si no se acepta. O sea, lo primero es aceptar. Hay que aprender esto. Esto, Karina, tú sabes que es muy estoico. Esto es muy del Sí. siglo I después de Cristo. Esto es muy Marco Antonio de sus meditaciones. Y esto es muy de Piceto y es muy de Séneca y es mucho de los estoicos. Entonces, ¿qué hace un tío como Botella o como cualquier otro, como Karina o como tal, otra vez hablando de esto después de que han pasado más de 2000 años, ¿no? 2000 y pico años, ¿no? Pues, ¿por qué esto es importante? Porque es tan básico, pero tan difícil de llevarlo a cabo. Es decir, Eso es. es tan difícil que a alguien cuando le dan una mala noticia la acepte. Lo normal es que nos vengamos abajo porque somos humanos. Entonces, lo que hay que hacer es entender que siendo humanos, cuando se aceptan, empiezan las cosas a funcionar mejor, ¿no? Sea una mala noticia o sea una buena noticia, ¿eh? No siempre tiene que ser una mala noticia. Entonces, es importante comprender que lo básico de lo estoico, esto de saber distinguir lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar y saber aceptar las cosas como me llegan, para mí lo básico de esto es el respeto por la realidad. El ser humano está todo el puñetero día luchando con expectativas contra la realidad. Mm,
Y entonces es por lo que necesitamos psicólogos, claro, como tú, ¿no? O expertos, ¿no? O psiquiatras en algunos casos más patológicos, ¿no? Porque, o pastillitas, ¿eh? Que yo no es que Sí. esté muy a favor, pero bueno, pastillitas, o crisis de ansiedad o de pánico y todas estas cosas, porque en realidad no estamos aceptando lo que nos llega a la vida. Entonces, claro, es muy difícil desde ahí cambiar, construir una vida nueva, replanificar tu vida, intentar buscar nuevos caminos. No lo puedes, te cuesta mucho más. Porque la energía del arranque de todo eso está en el respeto por lo que está pasando, porque esta es la realidad y desde ahí construyo. Y esto es lo que en ese capítulo de Esencial he querido contar de otra forma, Mm. con una anécdota al principio de meter un pollito en una botella, no sé qué tal, haciendo una broma. Bueno, pues he querido contarlo de otra forma para que el público que lea, el lector que lea el libro, de alguna forma al menos se pare un poquito y diga, a ver, ¿qué me llevo de esto que puedo aprender? Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? En este libro hay muchísima tela que cortar. Por eso yo decía que es una joya que hay que tener cerca y de vez en cuando volver a consultarlo, porque no es un libro que vas a leerlo y ya con eso, no, no, es algo que hay que estar trabajando en ello, que tú siempre, como buen entrenador que eres, Fernando, del desarrollo personal, estás ahí metiendo caña para que la gente Ujú. despierte con eso, ¿no? Y como tú Sí, dices, es que es la aceptación. Mira, leía tu libro, sí, leía sí, la aceptación, me acordaba de una vez que escuchaba a Irene Villa explicar cómo ella con 12 años tuvo que aceptar su realidad, claro, una realidad tremenda. claro. Y tenía dos opciones, o pelearse contra esa realidad o empezar a aceptar y fíjate todo lo que ha sido capaz de crecer y de construir a raíz de ahí. O Totalmente, sea, fijaros como la base de la aceptación no totalmente. es algo que teóricamente nosotros decimos ni no, no, es que está demostrado y lo hemos comprobado en nosotros mismos, como cuando yo empiezo a aceptar una situación, empiezo a trabajar en esa posibilidad de salir de esa situación progresando, Totalmente. mejorando y encontrando algo de esa situación. Así O sea que para mí es un es. concepto brutal que yo creo que Estaba aquí dentro con el de libro. 2000 años, si sigue habiendo algún humano por este territorio, seguirá siendo un concepto importante el de la aceptación, sin duda Oye, ninguna. estaba aquí con el libro, estaba buscando, cuando me has visto así que estaba buscando, la página 190, porque hay una persona que se llama Karina Salas que también ha escrito, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Hoy que estoy contigo hay que decir que hay un texto tuyo aquí No, no sabes en un cuánto. capítulo de invitados. Hay un capítulo de invitados y la lección uno es la tuya. Que el orden, esto tengo que decirlo, explicarlo, ¿eh? El orden de todas las lecciones que hay, de todos los amigos que participan ahí, que son muchos, algunos famosillos incluso, ¿no? El orden es porque la primera que me llegó fue la tuya. Entonces yo los fui ordenando por el orden que me llegó. Yo se los pedí a todo el mundo igual y conforme me fueron llegando, pues así los fui poniendo por orden de llegada. No Nada, sabes era por comentarlo. no sabes el lujazo que es poder estar ahí en tu libro aportando mi pequeñito granito No, muy de arena, ¿no? interesante, muy interesante. Tú La no lo verdad es no que lo desvelaré para que la gente lo lea, pero muy pues interesante. bueno, es que hay tantas cosas, estamos aquí haciendo pinceladas, pero el libro tiene tanta posibilidad y tantas cosas que merecen la pena que yo no puedo dejar nada más que lo que hago diariamente, que es recomendarlo, o sea, recomendarlo porque esto hay que tenerlo cerca, hay que leérselo y hay que seguir avanzando y aprendiendo de todas estas cosas que se comparten, como tú decías, Fernando, desde la más absoluta experiencia contigo y con las personas con las que cada día estás trabajando y estás teniendo la oportunidad de compartir, ¿no? Sí, Y hay muchas cosas de estas que me empeño mucho ser capaz de transmitírselas a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Yo procuro cada día que no se me olvide a mí lo esencial y una de las formas de la que no se me olvida es claro. transmitirlo, comunicarlo, decir, mira esto, fíjate, o sea, me siento agradecida por esto y lo digo para que él se dé cuenta y se empiece a notar dónde está realmente la esencia de las cosas Está de muy la bien vida, ¿no? Que es eso. fundamental, Está muy bien. fundamental. Hace un tiempo me preguntaron a mí que era para mí un maestro y podría ser igual una mamá o un papá, ¿no? Y dije que es aquel que sabe que su función es tomar lecciones, no darlas. Efectivamente, sin duda Porque alguna. un maestro es alguien que sabe que tiene que estar tomando lecciones, ¿no? Entonces las da, María. pero en realidad cuando las está dando, quien se las está dando es al mismo, ¿no? Está todo Siempre, el día tomando lecciones, ¿no? Es una forma fantástica de que no se nos olvide. siempre vuelve Sí, sí, a nosotros. Luego hay dos conceptos que me gustaría tratar de manera así sí, también rápida contigo. Uno es la alegría. sí, A mí este concepto, como tú lo has plasmado en el libro, me ha conquistado absolutamente, porque qué bonito cuando hablamos de alegría,
pero también requiere de trabajarla y además, Sí, como es tan generoso, encima explicas cómo se puede trabajar en ella sí, doy a lo largo de las algunas páginas del claves, doy libro. algunas Algunas claves claves. de cómo trabajar la alegría. Pero lo más importante es que normalmente asociamos el concepto de alegría, como pasa con tantos otros, ¿eh? O con algunos otros. Asociamos el concepto de alegría a algo que pasa fuera de nosotros y nos hace que estemos de una determinada forma, en este caso Exacto, alegres, ¿no? O exacto. tristes. Yo creo que las emociones llegan por ese canal también, llegan por el canal del impacto que produce el ecosistema en el que vivimos en nosotros, ¿no? A lo que ocurre fuera, pero también creo que se construyen desde dentro. Y yo en esencial he hablado, en concreto de alegría, he hablado desde esta segunda versión, la versión de moverlo de dentro a fuera. Es decir, cómo construyo yo la alegría. Entonces doy algunas ideas, no me atrevo a decir que son recetas ni fórmulas ni nada de eso, pero algunas ideas de cómo construir la alegría. Y yo creo que cuando tú construyes alegría, te encuentras alegría. Es decir, la alegría te devuelve mucha alegría. Y esto va a sonar un poco raro lo que voy a decir, soy consciente de ello. De hecho, en la introducción al principio explico que pueden haber algunos elementos que pueden parecer paradójicos o contrarios, pero que el lector descubrirá que no es así. Y esto que te voy a decir ahora es un ejemplo de ello. Estoy convencido de que incluso en momentos de tristeza, aunque parezca paradójico y contrario, la alegría te va a ayudar a estar mejor en esa tristeza. Es Sin decir, la duda. alegría es una fuerza que te permite comprender cosas que pasan. Entonces yo si ahora falleciera mi papá, pues obviamente estaría muy triste, tengo derecho a estar triste y a vivir eso con mucha tristeza, la pérdida de un ser querido, porque es así. Y tengo ese derecho, joder, es un derecho a sentir esa tristeza y a profundizar en ella, pero mi corazón alegre me va a permitir entender todo lo que he podido vivir con él, la suerte de haberle conocido, de que él me trajera a este mundo, de mi infancia, de lo que ha disfrutado luego de su hijo ya adulto y casi senil, a pesar de todo, porque mi papá tiene 94 años, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que quiero decir. Es decir, la alegría te va a permitir que encuentres, incluso en las situaciones más complicadas, elementos para vivir esas emociones como la tristeza o la rabia o la ira incluso, pero desde una posición diferente. Fíjate, cuando yo tengo rabia por algo y me cabreo y te llamo y te digo, a ver, Karina, esto no puede ser, porque tal, no sé cuánto tal, y tengo un poquito de rabia, un poquito de malestar contigo, no nos pasa nunca, pero si tengo esa situación, desde la alegría voy a encontrar soluciones, te voy a decir, bueno, pero no pasa nada, vamos a hacerlo de esta otra forma, voy a enfrentarme de una forma diferente. Entonces, en el capítulo lo que pretendo es hacer de la alegría una cualidad esencial. Las cualidades esenciales son cualidades esenciales porque creo que todas nos ayudan a crear nosotros un modo de ser y de estar en este mundo diferente. Por eso son cualidades esenciales. Sin Y duda. eso es lo que he pretendido cuando he hablado de alegría, ¿no? Sí, No porque tanto la alegría en el sentido de happy flowers, ¿no? O de estar eso. felices O por estar felices. euforia O euforia, o no. estar, no, No. no, sino ponerlo incluso como un valor. Sí, ¿Eh? A mí me gusta como tú lo pones como un valor, o sea, pones la alegría como un valor. Valora lo que la alegría te puede ofrecer. totalmente. Valóralo para trabajarla. O sea, no Totalmente. es algo que tienes que esperar que aparezca en ti, sino valóralo para tú tener siempre ese recurso. Porque aquí, Fernando, lo que estamos todo el tiempo es te voy a ofrecer esto que ha sido mi experiencia, que ahora yo sé, para que tú también aprendas a obtener los beneficios de poner en marcha y en práctica todos estos recursos. Sí, ¿Eh? Que es fantástico. En vez de sí, sí. acudir a la parte química o la parte de tomarme una pastilla, que en algunos casos y en algunas Es ocasiones necesario. hace falta y es necesario, pero en el día a día procura responsabilizarte Sí, de lo que tú tienes, totalmente. de lo que tú puedes hacer. Y aquí en tu libro, o sea, nos estás dando la oportunidad de aprender dónde, cómo y qué es lo que puedo hacer. Claro, mira, hay un capítulo que se llama El Cuarteto del Bienestar, Sí, que es muy recomendable porque hablo de 4 hormonas sí, y al final son nuestras pastillas internas. Si es que muchas de las cosas ya exactamente. las tenemos nosotros de naturaleza propia. Llevamos una Entonces, farmacia interna. llevamos una farmacia adentro. Entonces, lo que se trata muchas veces es de saber cómo trabajar esa farmacia, ¿no? Eso es. Pero de nuevo vuelvo a decir, porque es muy importante que esto los escuchantes de aquí, de tu directo también y de nuestro directo de ahora lo entiendan. De nuevo vuelvo a decir que no es desde la perspectiva de Happy Flower, ¿no? De que todo está bien y de que estamos riéndonos todo el día y esto es todo muy bonito y es todo de color de rosa. No va de eso, ¿no? Va de entender que la vida es la que es, con todas las dificultades, hemos hablado antes de la aceptación, pero que yo puedo construir
elementos de relación conmigo mismo y con los demás que me permiten que esa farmacia que tengo dentro, especialmente el cuarteto del bienestar, 4 hormonas muy concretas, se pongan al servicio de lo que yo necesito que hagan para mí. Esa es la clave. Esa es la clave. Totalmente. De no ser así, serán otras hormonas las que hagan y tomen el juego químicamente te diré que molarmente tengan más presencia, porque se llaman así, ¿no? En términos de molaridad, molarmente tengan más presencia en mi sangre. ¿Eso qué significa? Pues que habrá más cortisol, me hará estar mucho peor y me generará un estrés que es innecesario. El cortisol es buenísimo cuando se necesita, pero cuando no se necesita y de forma continua, pues así vamos muchas veces por la vida, Eso, ¿no? eso es. Casi que, si lo decimos vulgarmente, casi que nos molesta todo. O sea, parece que nos está molestando todo, ¿no? Cuando todo Sí. está puesto al servicio de nuestro placer y de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco entender que muchas de esa farmacia, que a veces hay que dar pastillas, estoy de acuerdo con lo que decías, y hay que utilizar química externa, pero muchas de las cosas en lo cotidiano están dentro de nosotros. Y se nos olvida, Fernando, se nos Muchas olvida veces, continuamente cómo simplemente la sonrisa le está dando un totalmente. potente mensaje al cerebro y entonces ya lo descolocas y tú La dices, ah, pero no era algo que me separación, estaba... fíjate qué tontería para la gente que lo escuche esto, solo la separación de los hombros con los oídos, las orejas, solo la separación ya te cambia la respuesta hormonal. Exacto, No te digo más, ¿eh? Ya no me exacto, meto en exacto. O sea, pensamientos, ya, ni en es que, diálogos interiores, ni en cosas complicadas. Te estoy hablando de una claro, cosa física, que es es un separar poder, los hombros simplemente de las orejas, ¿eh? es un poder que tenemos de decir, bueno, yo estoy sintiendo esto, pero tengo el poder de cambiar mi postura Claro, corporal y empezar a cambiar la química de claro. mi La cerebro. ¡Wow! respiración, La la respiración, gestión del cuerpo, o sea, la eso gestión del es. cuerpo, esto queda mucho por trabajar. Muchísimo. Biológicamente, en términos de investigación y en todo, porque yo creo que hay un secreto enorme ahí. O sea, esto que nos lleva, que es este envase que nos lleva a nosotros, es muy curioso porque este sabe todo. Lo sabe antes, responde Totalmente. antes, entiende todo Totalmente. antes. De hecho, muchas veces cada vez lo cuento más veces esto, ¿no? Muchas veces decimos la mente y nos tocamos aquí, como si la mente estuviera en el cerebro, pero la mente no sabemos dónde está. O sea, la mente está en todos los sitios, la mente no está solo aquí, ¿eh? Y a saber, Claro, y entre a otras cosas porque saber, el sistema nervioso no está solo aquí, pero además de claro. eso, es que es todo mente. O sea, ¿dónde está Pero la es que mente? Y hacemos así. Pero, cada célula claro, tiene su capacidad de conectar con lo que exacto, está exacto, exacto. ocurriendo. O sea, Exacto, exacto. bueno, es que el mundo de la psicosomática es un mundo todavía, yo Da creo para que por mucho eso, sí. descubrir, da para mucho y posiblemente eso ayudará también muchísimo a mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay otra cuestión, Fernando, con la que quiero ir también aterrizando y concluyendo. Mm. Y creo que también tiene que ver con ver esa parte esencial que todos y todas las personas tenemos dentro de nosotros y es conectar con la parte del silencio. Sí. Bueno, he grabado un podcast que no ha salido todavía, que saldrá la semana que viene o la otra, no lo sé, que es sobre el silencio. Y repasando un poco el texto que quería decir ahí, porque me he enfrentado a hacer unos podcasts ahora en Esencial, que habrán, al final van a haber unos 10 o 12. También en modo sentarme, me ponen una música, los chicos, compañeros míos de la sastrería, y me pongo a hablar, y es lo que me sale. O sea, Qué bueno. no, un poco así en plan lo que me sale, 10 minutos, 5 minutos, duran muy poquito, depende de cada uno de ellos. El otro día hice el del silencio, ¿no? Y fíjate que es el podcast, puedo contarlo aquí, que más me costó hacer. Y me costó hacerlo porque, claro, es como, ostras, vivimos de la palabra y estoy aquí soltando palabras, pero estoy hablando con palabras de algo que es el silencio. Entonces, ¿por qué no hago un podcast donde deje la música, incluso la quite, y lo deje todo vacío? Y entonces el Ujú. silencio conecta con lo vacío, con la vacuidad. Pero claro, me di cuenta que lo más importante era explicar, y así lo hice también en el libro antes, que lo contrario del silencio no es el ruido. Lo contrario del silencio no es el ruido. No es el ruido que tenemos fuera, no son las palabras, no es el ruido de las conversaciones. Lo contrario del silencio es realmente no tener la capacidad de silenciarte tú. O sea, el verdadero Exacto. silencio es el silenciamiento, no es el silencio del sonido. Entonces, la gente que practica, por ejemplo, meditación y está meditando al lado de un aeropuerto, que hay mucho ruido de aviones y de todo, puede practicar la meditación aunque haya mucho ruido fuera. Porque Así es. lo que tiene que practicar es el silenciamiento, que es diferente. Entonces, el silencio yo lo entiendo mucho más como el silencio interior. Lo entiendo mucho más como que no te molesta ni siquiera el ruido que hay fuera. Lo entiendo Sí. mucho más como también el saber callar, ¿eh? Y saber esperar y dejar los espacios en conversaciones bueno, para manejar tu silencio como maneja un músico el silencio en una partitura, ¿no? Eh,
Pero por otra parte, la parte más importante para mí que yo he descubierto como cualidad esencial no es tanto el silencio en comunicación, y como siempre hemos hablado del silencio en comunicación, que me importa, y me importa mucho, cuidado, me importa mucho, sino el silencio desde el silenciamiento. Esto es magistral. O sea, el tener espacios para el silenciamiento creo que es fantástico porque te abre la creatividad, te potencia la capacidad luego de cuestionarte cosas que antes no te habías cuestionado, te descubre que te encuentras mejor físicamente, te mejora las energías corporales. Es que tiene una fuerza extraordinaria la práctica del silencio. Es capaz del silencio en términos de silenciamiento, no solamente de estar callado. Y es capaz a mí por lo menos yo cada vez lo consigo un poquito más, es capaz también de ayudarme luego en el día a día, en lo cotidiano, a mirar la realidad de una forma desacostumbrada, a ver cosas diferentes, a observar mejor, a contemplar, a saber pararme, para luego incluso ir más deprisa si necesito ir, pero a saber pararme. Entonces todo eso es lo que para mí es el silencio. No es el callarse, o no es solo el silencio en comunicación, no es solo el silencio por el respeto y por aprender de los demás, es también el silenciamiento. Porque hay veces que hay gente que no habla, pero está todo con un ruido interior del copón. O sea, tiene dentro todo un ruido bestial y a veces es más vale que hablara. Es decir, más vale que participara, Sí, ¿sabes? sí, Porque por sí, lo menos sí. expulsaría o diría lo que piensa. Pero el problema es el silencio, el no conseguir un silencio interior donde tú al menos seas el que maneja hasta dónde te quieres callar, cómo te quieres callar, cómo manejas tu silenciamiento de tu propio diálogo interior. Para mí esa es la clave. Yo, de hecho, si ahora escribiera otra vez el libro de cómo entrenar la mente, en uno de los capítulos que hice un esfuerzo enorme de estudiar y de mirar un montón de cosas sobre el diálogo interior, creo que lo puse, pero resaltaría muchísimo más en ese capítulo el concepto del silenciamiento. Porque creo en estos momentos actualmente que es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos, no conozco otra mejor, quizás la haya, yo no la conozco, para trabajar el diálogo interior, el buen diálogo interior. Muchas veces damos fórmulas, ¿no?, para trabajar el diálogo interior de comunicación con uno mismo, de cómo nos decimos las cosas, de cómo elaboramos nuestra percepción en términos de pensamiento, y sigo creyendo en todo eso, no he cambiado de opinión, ¿eh? O sea, sigo trabajándolo y me parece importante. Pero creo que si hay una que es poderosísima, es el silenciamiento, para trabajar el diálogo interior. Sin duda, sin duda. Yo a esa parte le llamo la Mm, quietud y ese aquietamiento interno, interior, que tú totalmente, lo notas, lo sientes y como tú dices, independientemente de la circunstancia en la que te encuentras, tú persigues y sientes que tienes esa quietud porque la entrenas. Esto, igual que totalmente. todo lo que hemos hablado durante el libro, es algo que Ujú. hay que Sí, entrenar. Y es algo que hay que ir entrenando porque desde ahí yo creo que aparece, como tú decías, aparece una calma, aparece una creatividad, aparece una capacidad de escucha, mm, aparece una capacidad de escucharte sí, realmente y por supuesto también de cuestionar cosas, totalmente, de integrar nuevos aprendizajes. O sea, para mí eso está cohesionado o unido a muchas otras totalmente, oportunidades que se te abren infinitas, como decíamos antes. totalmente. Si fíjate, mira, por una cosa, por llevártelo a un territorio que nos une a ti y a mí mucho, ¿no? Que es el territorio del liderazgo, ¿no? Pues fíjate, en el mundo del liderazgo, cuando a mí me preguntan ahora muchas veces, que ya tú sabes que me lo hacen muchas veces, preguntas sobre qué es un líder, no sé qué, el líder del líder, el líder qué tiene que tener, cualidades, bla, 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 bla. Yo incorporo una cosa a las definiciones clásicas que siempre he utilizado de liderazgo en relación a conversaciones, a tal que es el líder, por encima de todo, como estamos en el mundo del liderazgo, solo utilizar la palabra gestor, es un gestor o una persona que tiene capacidad de gestionar serenidad. Porque la dificultad en estos momentos del buen líder es gestionar serenidad. Sin duda. Y empezando por uno mismo, por el autoliderazgo. Pero es gestionar serenidad. Y yo creo que si me salgo del mundo del liderazgo y lo vamos al individuo, a cada uno de nosotros, yo creo que una de las dificultades grandes que tenemos los seres humanos es trabajar nuestra serenidad. Yo muchas veces cuando alguien me pregunta, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas practicando la meditación? ¿No? Y lo haces todos los días, ¿y para qué lo haces? Y nos metemos en ese mundo de la práctica meditativa. eh, Cada vez lo explico más de una forma muy sencilla. Es que yo no quiero no lo hago ni porque sea budista, ni porque practique yoga, aunque me interesa mucho y me gusta ese mundo, pero no lo hago por eso, no lo hago por una cuestión ni religiosa, ni siquiera diría mal entendida espiritual, es decir, porque yo que necesite pertenecer a algo que me una con el mundo espiritual, ¿no? Para mí lo espiritual es el disfrute de la vida. Entonces, ¿por qué practico eso y por qué me gusta mucho la meditación prácticamente todos los días? Pues por una razón, solo por una razón. Y la razón es porque busco mi serenidad.
O sea, esa es la clave. No quiere decir que siempre lo consiga, pero desde luego he mejorado mucho y me hace estar mucho mejor. Entonces es la búsqueda de la serenidad, que cada vez es más necesaria también. Esto también parece un poco, creo que habría que enseñarlo en el colegio, a los nenes pequeños y todo eso, ¿no? Pero creo también que cada vez es más necesaria. He descubierto yo, a lo mejor estaré equivocado, no lo sé, esto es para abrir un debate, pero cada vez he descubierto que es más necesaria cuando te vas haciendo mayor. O sea, yo creo que el ser Sí, humano se va haciendo mayor y creo que si no encuentra la serenidad, lo va a pasar mal. sí, O sea, yo sí, creo que hay un estoy de objetivo acuerdo. en los seres mayores, en las personas que somos ya mayores, que tenemos una cierta edad, que es buscar la serenidad porque nos va a permitir tener un final de vida, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No es que no vayamos a morir mañana, ojalá que no, puede que sí, pero no lo estoy diciendo desde esa perspectiva. Pero los años que nos queden de vida después de una determinada edad, 50, no sé qué edad es, joder, es que tenemos derecho a buscar la serenidad. Es un derecho y un deber, buscar la Totalmente. serenidad. Un derecho y un deber, Sí, efectivamente. Y además, Fernando, es que cuando estás cerca de alguien que tiene esa quietud, que tiene esa sí, serenidad, te apetece estar hombre, cerca. claro. Te Es atractivo. apetece Es estar un cerca. atractor Es un bestial, atractor enorme, bestial, bestial. enorme. O sea que fíjate qué cohesión con el tema del liderazgo. O sea, de Sí, 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 repente sí, tienes un poder y una herramienta ahí sí, que te está totalmente, beneficiando totalmente. infinitamente a ti, pero cómo eso conecta tu Sí, humanidad sí, con otro ser sí, humano. sí, 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 sí. Impresionante, impresionante. No hay nada que tenga más capacidad ni más poder. Yo creo que al final todas las palabras, como tú bien decías, ese hilo conductor Mm, de lo esencial es lo que estamos aterrizando, comentando así es. aquí en un ratito de conversación. Que esto da Da para para mucho, sí, sí, muchísimo, da para para mucho, esto muchísimo. da Yo para mucho. animo Esto da desde para aquí varios porque directos. totalmente, totalmente. Y además enriquecedor es Bueno, todo, pero tú y porque yo es un tenemos un temazo. proyecto, pero tú y yo tenemos un proyecto que es bueno decirlo aquí para que quede también así un poquito. Tenemos un proyecto de sentarnos los dos en unas sillas o en unos sofás o no sé dónde para Sí, hacer conversaciones y hablar del mundo despierto y del mundo dormido, del mundo anestesiado, que es como tú le llamas, sí, y, sí. y bueno, y seguro que tendremos mucho tiempo de hacer cosas Invitad. muy chulas. Sí. Desde ese Haremos sofá y cosas esa chulas conversación con esas compartida, conversaciones. invitar a las personas Eso a que les es. vaya Haremos resonando directos cada uno de lo este que tipo, quiera. pero en un escenario. Haremos directos de este tipo, pero en directo de verdad. Efectivamente, En directo de verdad, sin efectivamente. pantalla, ¿no? Y en un Pues, escenario. Pronto. Pues, Fernando, mira, me surge para terminar, aparte de volver a recomendar Esencial, que también te vean en directo cuando compartas en los Mm, escenarios este magnífico libro, pero por favor que lo tengáis como una joya cerquita, porque es algo que te va a nutrir en todos los sentidos, pero además, Fernando, tu libro te invita a pasar de aquí, ir bajando poquito a poco y empezar a conectar con esa mm, parte que se nos olvida que es tan importante que tenemos que recordar, o sea, tenemos que volver a pasar por el corazón lo sí. esencial de lo que tú hablas en este libro. Mm. Así que de verdad, joya absoluta, enhorabuena. Si hay segundas, terceras partes o cuartas, será una maravilla y un goce y un disfrute poderlo leer y por supuesto siempre compartir contigo escenario, conversación, entrevista y todo lo que surja No, porque no es será un segunda lujo. parte, pero habrá un libro que será continuidad de esto, seguro, Continuidad. seguro. Con seguro, Claro, pero no será claro, segunda parte, claro. pero hará referencia a este. Hay una cosa que quiero decir antes de que nos despidamos y es que he tenido la grandísima suerte de tener un prólogo de Ramiro Calle, que esto es ¿Es cierto? es magistral el prólogo y tengo que agradecérselo todos los Maravilloso, sitios donde estoy, tengo que decírselo a Ramiro. maravilloso, maravilloso. En el directo cuento la anécdota que tuve con él, no la voy a desvelar aquí, pero cuento una anécdota que tuve con él, ¿no? Con el tema del prólogo. Tengo el epílogo de Pablo Dors, que De Pablo Dors. para mí es un maestro. Yo cuando estoy con él una vez le digo maestro, ¿no? Y le llamo así porque es un maestro y al que admiro, pero profundamente. Y he leído todos sus libros, he leído todo lo que ha escrito, le sigo de una forma apasionada y no mitómana, pero sí apasionada, es decir, Sí, desde la sí, perspectiva del aprendizaje de sí. esos maestros que vale tener. Tengo anécdotas de gente que ha escrito ahí, como por ejemplo la persona con la que fundé hace muchísimos años, en el año 92, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que me ha Ujú, hecho un texto que se llama Bajar el telón, donde ha reflexionado sobre la parte final de la vida, etcétera, etcétera. total. Y tengo también a Alex Corretja, que el tenista y tal, que le pillé en un renuncio y le comprometí a que me hiciera un texto porque me dijo, oye, Fernando, ¿estás escribiendo algo? Una vez que le visité allí en su casa, allí en su pueblo en Barcelona, cerca de Barcelona, en un pueblo cerca de Barcelona.
y tomando una cosita, un café en una cafetería, me dijo, ¿estás leyendo algún libro y tal? Y dije, es uno que se llama Esencial. Y me dijo, ¿eso qué es eso de esencial y tal? Así como es él. Y le expliqué un poco y me dijo, pues para mí lo esencial es realmente cómo manejo mi tiempo ahora en mi vida y qué es importante de verdad y qué no es importante. Y dije, coño, esto es esencial, tío. ¿Me quieres escribir esto mismo que has dicho en un texto y me lo mandas? Y lo pongo y me dijo, ¿de verdad quieres que te lo mande? Y ahí está en el libro también, ¿no? En una especie Ah, también de bueno. epílogo que hay por ahí. Quiero decirte que es que tengo que, en todos los directos, tengo que agradecer a la gente que habéis escrito, tú también, Karina, a todo el mundo que habéis participado en el libro, porque, bueno, pues el libro no sería lo que es si no fuera por todos los invitados. Muchas gracias a ti, Fernando, por darnos la posibilidad y la oportunidad de estar en una joya de libro como es Esencial. Así que, como siempre, un lujo, un placer, con muchas ganas de verte, de Eh, seguir compartiendo, de traer Esencial a Cádiz Vamos para también, allá, cuando tú que quieras, tenemos vamos que para allá con muchas hacerlo ya ganas. para, porque eso no se puede desperdiciar y no se puede perder esa posibilidad y esa Eso oportunidad. Así que hay que gracias de llevarlo verdad, ahí. de corazón. Gracias también a las personas que han podido estar en este directo con nosotros. Esto se va a quedar grabado, va a estar en el canal de YouTube y luego habrá muchas personas más que lo puedan disfrutar. Venga, Besos, un beso. abrazos, te quiero muchísimo Yo a ti también. y a seguir compartiendo cosas esenciales. Fernando, un besito muy fuerte. Gracias. Nos vemos prontito. Chao, chao a todos. Gracias.